vamos a comenzar con el curso de hoy, que seguramente no se va a terminar en una clase, ¿no? El curso es del personaje al ser, tratando de escarbar, ¿no?, fuertemente qué queremos decir con personaje, em, con mucha tranquilidad, ¿sí? Y la idea es tratar de ver cómo se construye esa máscara, ¿sí?, con la cual vivimos y que generalmente lo confundimos en quiénes somos. Es tratar de romper esa ilusión que tenemos, ¿no?, que nos es muy natural con el personaje. Es tratar de escarbar que eso que llamamos yo muchas veces es una construcción aprendida. Y más adelante y con mayor profundidad del curso es quién vive cuando eso que creo que soy yo no está. La idea no es ni despersonificarnos, ni entrar en una idea mística, ni nada de eso, más bien todo lo contrario. Pero es tratar de ver o desnudar nuestra verdadera esencia, que ya le vamos a poner un nombre y le vamos a decir el ser. Y acá el tema central o el problema no es tener roles o personajes, sino es tratar justamente de tomar como una identificación esos personajes. Y como arrancamos el curso en las generalidades, ocurre que siempre terminamos en ese lugar. Y el trabajo que vamos a hacer es un poquitito de escarbar las raíces, ¿sí? Las raíces del personaje que veremos, ¿no? Como el miedo, la necesidad de amor, la búsqueda de aprobación, heridas, adaptación. Entonces, es tratar de reconocernos nuestras frases internas que nos llevan a todo eso. Y el ver que no actuamos de una forma tan libre, sino condicionada. Acá, escarbando este camino, vamos a fortalecernos en descubrir el personaje funcional en mí, cómo funciona en mí, para una vez observado que el ser empiece a aparecer. Bien, entonces, hablé del ser, hablé del personaje. El personaje es todo aquello que fuimos aprendiendo, que vamos a ver que tiene distintas características. El personaje es una identidad construida no solo como máscara social externa, que todos sabrán y lo habrán utilizado, sino también es una organización interna hecha por recuerdos, por heridas, por expectativas, por miedos, por deseos de aprobación, por mecanismos de defensa, por relatos sobre uno mismo. Ahora, lo que quiero aclarar acá, que es muy importante,
No todo personaje es falso en el sentido banal, ¿eh? No significa o no se trata de trabajar esto que todo es mentira, nada sirve, la personalidad mía está mal, no vamos por ahí, ¿eh? O sea, hasta diría que eso sería muy simplista. Para tratar de escarbar esto, vamos a tener una definición más fina y una distinción fina al respecto, ¿no? ¿Y en qué sentido lo estoy diciendo? Nosotros tenemos dos tipos de personas. Una que es una persona funcional y otra que es una persona psicológica. La persona funcional es la capacidad sana de hablar, trabajar, cumplir roles, tener moral, tener modales y organizarse socialmente. El personaje o la persona psicológica es cuando el rol deja de ser herramienta y pasa a ser identidad. Ejemplo, no solo cumplo con el rol de ser fuerte, por ejemplo, sino tengo que ser fuerte. No es lo mismo. Si tengo el rol de cuidar a otros, cuando tomo el personaje psicológico es si no soy el que cuida, no valgo. O si trabajo bien, debo trabajar bien. La identificación aparece, si no me destaco, no soy nadie. Obsérvense cómo aparece el personaje funcional, que uno lo puede observar, y el personaje psicológico, que es y empieza a ser mi identidad. El personaje en sí es un rol. El problema es cuando tengo identificación con el rol y vuelvo. Es tan automático que en la mayoría de los casos me identifico con el rol. Tengamos un poquito mayor de claridad en cómo se construye el personaje, porque es lo que ahora va a dar una idea cabal de por qué pasan las cosas, ¿no? Nosotros desde pequeños, desde chicos, aprendimos en forma directa, en forma indirecta, explícitamente, implícitamente, lo siguiente, que este es el punto central, ¿no? Primero, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que partes nuestras son aceptadas. Luego, ¿no? ¿Qué partes son castigadas? ¿Qué genera amor? ¿Qué genera rechazo? ¿Qué conviene mostrar? ¿Qué conviene ocultar? Entonces comenzamos a armar una versión de nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos núcleos de construcción del personaje. Y voy a tratar de enumerar los más importantes, ¿no? El primer núcleo es necesidad de amor. El niño, cuando somos niños, aprende a, si soy bueno, me quieren. Si molesto, me rechazan. Si rindo, valgo. Si me porto como ellos esperan, los padres claramente o los familiares, pertenezco. Ese es el primer núcleo.
Fíjense qué poderoso ya es el primero solo. Vamos al segundo, el miedo. El personaje, y esta es una función fundamental del personaje, en el cual el miedo aprende a protegerse, se prepara para protegerse, por eso se pone esa máscara. ¿Protegerse de qué? Y ahí volvemos, lo que se aprende, del abandono, del ridículo, de la crítica, de la humillación, del sentirse poco. Claramente a esto uno lo pone en reflexión, nombre dos, y son dos, uno más poderoso que otro. El tercer núcleo, la herida. Muchas identidades del adulto son heridas organizadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Aparece el complaciente, todo por heridas, el fuerte, el que nunca necesita, el gracioso, el exitoso, el espiritual, el rebelde, el salvador. El cuarto núcleo, repetición. Con el tiempo, lo que fue una adaptación se vuelve un hábito, se activa un programa. Y lo que hace el hábito, se vuelve identidad. Y esa identidad se vuelve prisión. Ese es el cuarto núcleo. Entonces, lo que les quiero decir es que primero el personaje nos protege, pero después nos encierra. Lo que acá voy a tratar de dar, justamente, son formas típicas del personaje. Típicas en un pequeño resumen, que no necesariamente lo que voy a explicar ahora son totalmente puras, porque a veces hay combinaciones de esto que voy a explicar que son estas formas típicas, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos núcleos que estuve hablando recién, aparecen personajes frecuentes. Voy a tratar de nombrarlo. El primer personaje es el complaciente. Busca agradar, busca evitar conflictos, necesita ser querido, sacrifica verdad por aceptación. El segundo personaje frecuente, el fuerte. No muestra vulnerabilidad, se endurece, confunde sensibilidad con debilidad y vive defendiendo el control. Complaciente, el fuerte. El tercero, el exitoso. Necesita resultados, mide su valor por logros, teme el fracaso como una aniquilación. El cuarto, el especial. Necesita sentirse distinto, necesita ser superior o incomprendido. Muchas veces sufre si no es visto, si no es observado. Este personaje
puede estar desde lo positivo o desde lo negativo. ¿Sí? El otro personaje, el herido permanente, hace que su dolor sea una identidad. Se define por lo que le hicieron. No logra soltar porque perdería el personaje. El otro, el espiritual, usa ideas elevadas para evitar verse. Habla de conciencia, pero no toca su vanidad. Cambia algo mundano por ego sutil. Ese algo mundano siempre desde el ego. Entonces hay un reemplazo de ego. El ego de las cosas versus el ego espiritual sutil porque estoy elevado. Si ustedes observan, y esto es parte de construir desde los pies en la tierra, muchos personajes pueden utilizar incluso el trabajo interior o un trabajo espiritual para sobrevivir. Lo que quiero decir que a veces uno se instala el personaje de tengo trabajo interior o se instala el personaje de soy un ser espiritual. Que de hecho, ese personaje te puede decir, no solo quiero ser exitoso, sino también quiero ser un ser consciente, despierto, profundo, distinto que los dormidos. Y eso es un personaje también. Entonces, vamos a tratar de ese que prepondera en mí, cómo reconocerse al personaje que está en uno mismo. Entonces, es trabajar una observación, la autoobservación, ¿no? Lo primero es ver si actúa un personaje, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? Muy simple. Yo nombré los personajes y ahora les voy a, en general, para que vean ciertas preguntas, les voy a hacer y ver en dónde uno encaja. Sí encaja, una de esas no encaja en ninguno. Creería que sí, pero uno lo va vivenciando. La primera pregunta que me haría, a ver si actúa un personaje en mí, es, ¿tengo necesidad exagerada de aprobación? Eso es una señal. Otra señal, hipersensibilidad a la crítica. Otra señal, sufrimiento desmedido cuando no soy visto. Otra señal, necesidad de justificarme todo el tiempo. Otra señal, actuar para sostener una imagen. Otra señal, sentir que si no desempeño tal papel, no valgo. Otra señal, vivir comparándome. Y otra señal, sentir amenaza cuando algo cuestiona mi identidad. Entonces, plantearme esta pregunta quizá más profunda, ¿no? ¿Qué imagen necesito
sostener para sentirme valioso? Una pregunta. ¿Qué me cuesta mostrar por miedo a perder amor o prestigio? ¿Qué crítica me hiere más y por qué? ¿Qué papel repito siempre en vínculos y conflictos? ¿Qué parte de mí vive actuando? Entonces, si tengo respuestas en lo que vine diciendo, si uno se observa, ¿no?, en estas señales de actuación del personaje, les quiero decir que dentro de ustedes hay un personaje. De acuerdo a las respuestas que encontraron o a las señales que sintieron, ese personaje está interactuando en ustedes y es la máscara que ustedes tienen y les permite tener una visión errónea con la realidad. Porque como el personaje me termina comiéndome a mí, termino siendo eso y termino viendo la vida desde ese lugar. ¿Por qué el personaje produce conflicto interior, no? El personaje produce conflicto interior porque nunca descansa. Siempre necesita confirmación. Vive comparándose. Teme caer. Se siente amenazado por la realidad e interpreta todo en función de sí mismo. Cuando vivimos desde el personaje, una crítica no es una opinión, es una herida ontológica, una herida interna. Una pérdida no es solo una pérdida, es caída de identidad. Un rechazo no es una experiencia humana, sino es no valgo. No ser visto no es algo neutro, es desaparezco. Entonces, nosotros no vivimos los hechos tal como son. Lo vivimos amplificando la estructura que defendemos. ¿Qué les quiero decir? El conflicto interior no nace solo de lo que pasa. Nace de que lo que pasa toca al personaje. Y ahí aparece el conflicto interior. Entonces, es muy importante, ¿no?, para tratar de tener una vida real, no significa construir un mejor personaje, ¿no?, o una mejor imagen de uno mismo, sino descubrir con mucha honestidad el personaje que nosotros hemos confundido como identidad. Por ahí es el esquema de todo lo que estamos trabajando hasta ahora.
Entonces, no, a mí siempre me gusta dejar como una tareita para el hogar para tratar de profundizar, ¿no? Y para tratar y ellos agarran un papel en su momento, si tienen tiempo, para escribir. ¿Cuál es el personaje principal que me toma, no? Para eso es muy simple, háganse unas pequeñas preguntas. Primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el papel que más repito en mi vida? Segunda pregunta, ¿necesito ser visto como? Tercera pregunta, ¿temo que descubran que? Cuarta pregunta, cuando me critican en esto, reacciono así. Y quinta pregunta, tal vez sostengo este personaje porque... Entonces ahí posiblemente encaje en algún personaje. Y si quieren redoblar la apuesta, como todavía para hacer una mirada más profunda, inclusive hasta semanal, ¿sí? Tomen una semana y observen la semana. Y ahí anotar, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué imagen sentí que debía defender? ¿Qué emoción apareció? ¿Qué quise hacer? ¿Y qué aprendí sobre mí? Esto que estoy dando como herramientas útiles no es la tarea tratar de cambiar algo. La tarea es detectar. Porque antes de educar la mente, primero debemos descubrir quién la está gobernando. Es ahí en donde estas herramientas con preguntas nos va a permitir. Entonces, lo que hemos aprendido hasta acá, primero, como para tener una totalidad, el personaje no es el rol, es la identificación con el rol. Después, lo que primero nos protegió, esto que llamamos personaje, después puede aprisionarnos. Todo lo que nosotros llamamos yo no siempre es totalmente todo nuestro. El personaje vive de aprobación, defensa y repetición. Y este punto último, ¿no? Como conclusión de todo lo que vimos hasta ahora, ver al personaje no es destruirse, es empezar a liberarse. Esto lo quiero poner en estos términos porque es para evitar riesgos conceptuales. ¿Y cuáles son los riesgos conceptuales cuando uno trabaja el personaje? Primero, demonizar al personaje. Eso es un error.
no es o no fue un enemigo, sino una adaptación. Después, el romantizar el ser, como todavía no lo vimos, ¿sí? No nos adelantemos, si no se va a volver como un humo espiritual. El otro punto es hacer como una clase de moralidad. ¿Qué quiero decir esto? No es mentir o sos falso con esto del personaje, ¿no? Es más profundo. Es ver que estoy condicionado. Y no quedarnos, ¿no?, con una psicología superficial, esto de no va a alcanzar, todos tenemos máscara. Lo que hemos hecho es tratar de mostrar cómo se forman, cómo se sostienen y qué costos tienen. Es ahí en donde nosotros estamos trabajando y no es poca cosa. La idea de seguir profundizando el ser es abrir la noción de ser, sin convertirla en fantasía espiritual, sin fabricar un yo verdadero idealizado, sin caer en el humo filosófico. Es trabajar una imagen más real, una dimensión real, porque si no volvemos a la dimensión del personaje. Cuando hablo del ser, no es una personalidad perfecta, no es justamente una versión mejorada del ego, que es esto que acaban de decir. No es una identidad especial, porque si no estoy en una pose elevada y es más de lo mismo. Por eso el trabajo que vamos a hacer es tratar de sacar este malentendido que la verdad la mayoría lo tiene. El ser no es un personaje superior, sino es una dimensión de presencia, realidad y lucidez. Y que puede aparecer cuando disminuye la máscara psicológica. Y dije puede aparecer. Muy específicamente, no se trata de inventar un ser ideal, sino en descubrir, ¿sí?, cuando deja de dominar la necesidad de representar, defender y sostener una identidad que aparece. El ser es muy importante entender para que no se convierta en un personaje esto de el ser. No es la versión más linda de nosotros mismos, no va por ahí. Es lo que aparece cuando deja de dominar la necesidad de sostener una imagen. Y aunque parezca mentira, cuando uno habla del ser, si uno escarba, también hay una manera de sostener una imagen. Porque es, y dijimos esto, el personaje es eso que aprendimos para sobrevivir. Es lo que yo necesito para actuar, que me justifica el existir. Y la realidad que tengo que sacarme todo eso, porque eso es parte del personaje. Voy a ir por la definición desde lo opuesto, ¿sí? Voy a explicar lo que no es ser. El ser no es qué cosa. No es un nuevo personaje. Ejemplo. Antes era el exitoso, es un personaje. Ahora soy el auténtico. No, eso no es el ser. Sigue siendo el personaje.
una versión idealizada de uno mismo. Tampoco es el ser. No es mi mejor versión, mi esencia perfecta, yo el iluminado o yo el luminoso. No. Eso más aún es una fantasía narcisista, que a veces es consciente y a veces es inconsciente. No es un concepto decorativo. No sirve hablar del ser como una palabra bonita, sino toca la experiencia. Y dentro de un rato, o quizás en las próximos videos, vamos a ver qué es esto de tocar la experiencia. No es un estado permanente de paz. Muchas líneas en esto. Eso también es idealización. El ser, tal como lo vamos a trabajar, no significa ausencia de todo conflicto humano, sino una relación distinta con él. Tampoco es una identidad especial. No es yo soy más profundo que otros. Seguramente cuando eso aparece, que es por comparación, ese yo es un gran personaje. A ver, lo que quiero decir es esto. El personaje quiere ser alguien. El ser no necesita volverse alguien. Y esto es central. El personaje quiere ser alguien. El ser no necesita volverse alguien. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias. Nos vemos la tarde con algunos y el sábado que viene con otros.